El Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile presenta KineoVid. Nos juntamos, nos preparamos. Hola, Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo capítulo de KineoVid 19. Nos juntamos, nos preparamos. En el capítulo de hoy vamos a abordar un tema muy importante sobre desafíos de la disciplina en hospitales públicos, en la formación y el trabajo en equipo. Antes de esto queremos agradecerle a todos nuestros seguidores por haber visto el primer capítulo, el piloto, en la que a nosotros nos gustó mucho cómo quedó. Recibimos muchos comentarios y estamos abiertos a distintas opiniones que nos puedan dar sobre esto y además preguntas que tengan sobre el capítulo o cosas que nosotros podamos ayudar, pueden hacerlo. exacto, porque la idea de este programa es que nos podamos colaborar, aprender en esta crisis, ¿no? La idea es apoyarse y resistir en este proceso, ¿sí? Por eso vamos a tener distintas personas invitadas desde varias disciplinas o varias ideas de cómo se desarrolla esta disciplina, ¿sí? Por eso, por ejemplo, yo soy de la línea más de salud pública del Departamento de Kinesiología y Yo soy Trinidad, desde el área de neurokinesiología también del departamento y trabajo también en clínica con pacientes que requieran neurorehabilitación. Hoy día estamos haciendo este programa desde nuestras casas, estamos a 29 de marzo y Álvaro, ¿nos quieres contar qué ha pasado hoy a nivel nacional? claro, hoy día sería el día 27 desde el primer caso positivo de COVID-19, ¿ya? Hoy día ya se ha dicho que hay 2.139 casos confirmados, lo que implica también un aumento sustantivo en las ciudades de Osorno y de Chillán, ¿sí? Más detalles sobre todo esto vamos a publicar asociado a este video una plataforma que creó la doctora Virginia Bem, académica de la Escuela de Salud Pública, epidemióloga, donde tiene todo el catastro de cuántos casos van al día, el nivel de letalidad y cómo se distribuye entre las regiones. Ahí lo puedan seguir, van a poder verlo en nuestros links. Está muy buena la página, muy ilustrativa. Si tienen alguna duda o algún concepto, también les queremos compartir. La Escuela de Salud Pública de la misma universidad tiene publicado un conversatorio virtual que tuvieron el día 27 de marzo. Ahí pueden hablar una invitada que queremos tener, sería María Paz Bertoglia, habla sobre epidemiología. También habla Mauricio Canals, que él es epidemiólogo también, pero desde la proyección de los datos. Y también lo pueden seguir, también va a estar el link. Así que, de las medidas que han pasado, más allá de los datos, se ha profundizado las medidas, el gobierno ha profundizado medidas, por ejemplo, en Chillán y Osorno, cuarentena total y los cordones sanitarios. A su vez, también tenemos la disminución o eliminación de la restricción en Caleta Tortel, ¿sí? Así que ahora, continuamos con lo comprometido. Jorge Olivares, a continuación, va a responder sus dudas, las que publicaron en nuestros canales, que las puedan revisar y recuerda mandar más dudas. Muchas gracias, Jorge, tu tiempo. Adelante, Jorge. Hola, ¿qué tal? Bueno, con respecto a las preguntas que aparecieron en los comentarios, aparece una relacionada con en torno al manejo como haciendo referencia al manejo domiciliario de los pacientes con COVID. Yo creo que si bien podemos llegar al colapso del sistema, que es muy probable, no creo que lleguemos a tener pacientes como ventilados en casa. Yo creo que lo más probable es que van a quedar en el hospital, pero ventilados de la manera porque no puedes tener un paciente ventilado crítico en un ambiente domiciliario. Y probablemente lo que vamos a tener que hacer es ocupar equipos que son no invasivos como invasivos, o no invasivos de una manera como generando circuitos que sean cerrados, etc. Pero más que nada eso. Ahora, en torno al tema del síndrome de disnea y las técnicas kinésicas recomendadas, en general es bueno mencionar que el COVID se comporta como un daño principalmente a lo que es endotelio. Entonces, en general, los pacientes tienden a tener un pulmón que es muy complaciente, que es muy blandito, por así decirlo, de una jerga informal. Es un pulmón muy blando, pero que fácilmente se colapsa ante las técnicas kinésicas, ante la succión endotraqueal. Por lo mismo, es necesario como racionalizarla y realizarla de manera correcta o cuando sea necesario. Dentro de eso tenemos que considerar que los pacientes inicialmente no tienen muchas secreciones, luego empiezan a generar hartas secreciones. Eso hablando como en un paciente que está ventilado. En un paciente que no está ventilado se comportan con una tos irritativa muy importante, por lo tanto muchas veces la quina está contraindicada en el manejo.
porque solo generamos mayor irritación y la tos genera esta tos como recurrente, porque es una tos irritativa, como de difícil manejo, como lo único que vamos a hacer es que se descompense más el paciente y no es la idea, ¿ya? Entonces evitémoslo, solo hacerlo cuando sea necesario. Podemos evaluar lo que quieran, pero no hacer por hacer, ¿ok? Y en torno al manejo de broncodilatadores, en general no he visto, no quiero inventar, no he visto en torno al uso de broncodilatadores, pero en general cómo se comporta este cuadro nos genera un cuadro obstructivo propiamente tal. Tienen una tos irritativa, pero no es que generan un cuadro de obstrucción propiamente tal, que estén sibilantes, responden a la broncodilatación, pero no se genera un síndrome de como que haya un cierre de las vías aéreas, como por ejemplo en otros cuadros que tenemos una invasión propiamente tal por la génesis del cuadro. No hay una invasión, no hay una ocupación alveolar, sino que principalmente es un daño externo en el endotelio, ¿ya? Así que más que nada la recomendación es con el uso de broncodilatadores, si es que va a ser por ejemplo ventilación mecánica, hacerlo de manera protegida, cuidar el tema del que se condensan muchas veces los conectores de los PAF y tener esas consideraciones al momento de realizarlo. Eso. Ya, entonces continuamos con nuestro segundo capítulo. En relación a lo que conversamos en el capítulo anterior, hoy día quisimos seguir avanzando en la historia que podía tener una persona que tiene COVID y nos estamos moviendo desde la urgencia y la unidad de paciente crítico, que fue lo que vimos la sesión anterior. Y la idea de hoy día es conversar sobre lo que ocurre en la sala de hospitalizados de una persona que tiene coronavirus y también vincularlo con lo que se viene ahora, que es la campaña de invierno y la descompensación de personas con enfermedades respiratorias crónicas. Por eso invitamos a Martín Saavedra, kinesiólogo también, y le damos el pase para que él se pueda presentar con todo su talento. Bienvenido. Bueno, no sé si tengo tanto talento, pero me voy a presentar igual. Mi nombre es Martín Saavedra, soy kinesiólogo egresado de la Universidad de Chile hace mucho tiempo atrás, el año 2004, y he trabajado desde el 2004 hasta la fecha en un hospital público. Y en particular me he desempeñado en unidades respiratorias. He pasado por todas las unidades de respiratoria en realidad, urgencia, UCI, UTI, UPC, en general, pero también he hecho mucho paciente hospitalizado y mucho paciente crónico respiratorio. También tengo algunas otras cosas en las cuales me dedico en paralelo, también participo del Departamento de Educación en Ciencias de Salud de la Universidad de Chile como profesor asistente, y ahí como que desarrollaba un área como un poco distinta de la kinesiología, pero que igual para mí es muy fascinante, que es la filosofía. ¡Wow! Interesante. Filosofía de la ciencia. Claro, en realidad eso. Es que en rigor, en el Departamento de Educación, estoy encargado de ese ramo, pues, de epistemología, en un programa magíster que sea ahí, como que soy el profesor encargado y como que me he formado más o menos en esa área en los últimos 5 o 6 años. Buenísimo. Buenísimo. Vamos con la conversación. Démosle. Son los temas, ¿no? ¿Les parece? Claro. Sí. Bueno, es bien un poco desafiante abordar la perspectiva como del kinesiólogo respiratorio en la situación que estamos actualmente. En lo personal, yo creo que desafía un poco a la profesión en muchos aspectos. No solo en aspectos como muy netamente disciplinares, es decir, como cuánta formación en respiratorio uno deba tener, cuánta cantidad de conocimiento de fisiología o fisiopatología respiratoria y bla, y bla, y bla, sino también una posición como el kinesiólogo como parte de un equipo de salud y cuál es su responsabilidad social y ética que tiene ante una situación como la que estamos, ¿verdad? Y sobre todo aquellas personas que hemos tenido que lidiar o hemos tenido que afrontar todos los problemas que tiene la salud pública en Chile, que no son menores, y un poco ustedes podrán entender que en realidad el sistema sanitario chileno no es tan, digamos, abultado en recursos, ¿verdad? Claro. Así que yo creo que es bien desafiante esto, y esos desafíos, desde mi punto de vista, son interesantes porque
exige como dos cosas al kinesiólogo, creo, hoy en día, que va a enfrentar una crisis como la que estamos enfrentando. Una es la disposición máxima, y ya un poco salir esta cosa como tan identitaria que tenemos los kinesiólogos, de que en realidad siempre queremos diferenciarnos del resto de las profesiones. Y acá hay una concepción interdisciplinaria, y yo diría hasta transdisciplinaria, para poder enfrentar esto. La crisis llega a todo el mundo, no hay una profesión que va a priorizarse. Esto no se va a solucionar ni en las UCI, ni teniendo más ventiladores, no se va a solucionar ni teniendo más broncopulmonares, porque en realidad una crisis como la que estamos viviendo golpea prácticamente a todas las dimensiones de la sociedad. Entonces, la parte de salud tenemos que, en el fondo, dialogar con todas esas dimensiones que aquejan un poco a la gente cuando está en medio de una crisis como la que está ahora. Claro. Entonces, eso por un lado, la disposición al trabajo interdisciplinario y transdisciplinario a veces, ¿eh? Una disposición genuina, me refiero, como salirse de esa zona como de cercar tu identidad profesional. Y que es algo que cuesta mucho igual, que tiende siempre como, este es mi territorio, yo acá soy el experto en este tema. Exacto. Y cuesta mucho como soltar o crear en conjunto sin tener estos problemas como de espacio o ego, no sé, personales. Claro. En el fondo lo que uno parte es un poco tratar de pensar el problema como lo podría pensar otra profesión también, ¿verdad? Claro. Las profesiones tienen modos de pensar sus problemas, de problematizar las cosas con las cuales habitualmente van a plantear soluciones, y entonces ahora cabe en el trabajo en equipo pensar también cómo el problema se presenta bajo la perspectiva de otras profesiones, e intentar disponerse a pensar de esa manera también. Y lo otro que me parece muy interesante, que en general yo soy crítico un poco de la actitud que tenemos dentro de nuestra profesión, que somos poco, digamos, como que nos preguntamos poco, como que... ¿Cuestionamos? Claro, como que en esta idea de como legitimación y reconocimiento individual, como que hay poco diálogo, intercambio entre los kinesiólogos. Entre kinesiólogos, dice. Claro, de decir honestamente, sabéis que esto yo no lo sé, esto no lo domino, me podía ayudar, como que eso pareciese que fuese una cualidad negativa, el decir que uno no sabe, que uno... El asumir que no, claro. Y eso para mí es muy nefasto para un desarrollo profesional, porque en realidad produce ciertas como guetos así de profesionales que en realidad, claro, que como que ven en esta idea del ejercicio de la profesión casi como una cosa como un feudo, ¿te das cuenta? Y claro, no tiene sentido eso, el feudalismo se superó ya hace rato. O eso dicen. Y yo soy de las personas que defiende la idea de que uno tiene derecho a no saber. Y no solo a no saber, sino que tiene derecho a preguntar y ser amablemente, que te den una respuesta amable, honesta, cordial. Que no. Hay un valor ahí detrás, un valor individual. Bien, interesante. Y, por ejemplo, este desafío, ¿cómo se expresa en la sala de hospitalizados, por ejemplo? Bueno. Yo tengo la impresión de que la actual crisis va a reconfigurar un poco el panorama clásico que nosotros tenemos en los pacientes hospitalizados. Porque se suele asociar que las unidades de alta complejidad disponen de ventiladores y equipos y más control y más monitoreo y cosas así. Pero en situaciones como la pandemia actual, los servicios de hospitalizados van a comenzar a tener una serie de complejidades que habitualmente no las deberían, entre comillas, tener. Los hospitales van a comenzar a tener, por ejemplo, ventiladores no invasivos en sala, ¿verdad? Van a tener cánulas de alto flujo, oxígeno en sala, van a tener pacientes muy complejos, ¿verdad? Pacientes que en cualquier otra época, otra estación, a lo mejor estarían en una UTI, ahora van a tener que pasar en sala porque se necesita hospitalizarlo. Entonces cambia un poco el escenario en términos de la complejidad del paciente que uno enfrenta. Eso es lo primero. Por supuesto que hay una cosa como bien
de resorte como medio así de impacto, que es que tú estás tratando con un problema que está saliendo en la tele todos los días y que querías hacerlo lo mejor posible y que querías tener los mejores resultados y que no querís, y querís casi que durante todo el día te están mostrando la televisión de que Italia muere en tanto, Argentina muere en tanto, acá hacemos cuarentena, ya no, y estáis sometido a un nivel de comparación, entonces como que tenía una especie de obligación moral a tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? Y además tenía este escenario de mayor complejidad que lo habitual. Y en Chile, en general, tenemos otra cosa, que los hospitales o la población chilena es una población, la población adulta mayor en Chile es una población que no, digamos, tiene las mejores condiciones socioeconómicas, ¿verdad? Hoy en día ustedes saben que está el tema del problema de la pensión y la jubilación, los abuelos, la persona de tercera edad en Chile, no es una persona que goza de una tranquilidad económica como para poder atenderse, comprar los remedios, hay que estar apoyándolo, no tiene a veces las condiciones sanitarias mínimas, los hospitales públicos el apoyo frágil. Cuesta que la gente tome el micro y pague un taxi para llegar, porque no tiene plata. Entonces nos vamos a ver, tenemos toda esa situación que se combina, entonces nuestros enfermos, nuestros pacientes que van a llegar al hospital, son pacientes como que van a demandar harto en salas de hospitalizados, sin necesidad de estar en un ambiente de UCI, UPC. Oye, y en relación a eso, y pensando como en el que ya se viene un poco la campaña de invierno y los hospitales previos a toda esta pandemia ya se estaban preparando para poder gestionar la campaña de invierno, ¿cómo crees tú que van a como convivir estas infecciones respiratorias que aparecen normalmente en invierno con el coronavirus y las personas que normalmente ya copan los hospitales con enfermedades respiratorias? Mira, a ver, yo tengo una tesis muy particular que probablemente no sé si la han trabajado, pero es contraintuitiva. Yo tengo la impresión de que nuestras condiciones sanitarias, por lo menos en salud respiratoria, como en Chile no tenemos un nivel tan óptimo de manejo de paciente respiratorio crónico y paciente con alto riesgo, de alguna manera, sin el COVID, nosotros enfrentamos resultados que a lo mejor no son los más satisfactorios a nivel mundial. Es decir, nuestras crisis de influenza, nuestras crisis de BRS, que también, obviamente los BRS de los niños no afectan como afectan a los niños, pero dan infecciones respiratorias que en un adulto crónico pueden ser dramáticas, ¿verdad? Nosotros tenemos harto paciente que fallece en estas fechas, sin necesidad del COVID. O sea, no necesitamos el COVID para que nuestros adultos mayores o esa población en riesgo fallezca, porque tiene condiciones como de gravedad que probablemente no son las condiciones de manejo ideal de la enfermedad, como comparado con países súper desarrollados, me refiero. Claro. Entonces, cuando le agregas a esta pandemia, cuando le agregas a nuestra clásica y recurrente problema estacional de influenza y todas estas neumonias y contaminación, le agregáis el COVID, claro, el resultado puede ser bien dramático. Yo espero que no lo sea así, pero no tengo, siendo honesto, no tengo una proyección tan auspiciosa por lo que venga, en términos de, no sé si logremos dar abasto realmente con la gran cantidad de demanda que vamos a tener. Yo tengo la impresión de que no vamos a dar definitivamente, porque en condiciones sin COVID, nuestro escenario siempre está en déficit. Pero el perfil, tú mencionas que se puede ver como más afectado, serían personas mayores más frágiles en cuanto a fragilidad o riesgo de caída, son personas con enfermedades crónicas como EPOC, fibrosis, no sé si puedes contar un poco el perfil. Lo que pasa es que, mira, en general los pacientes, por lo menos el hospital en que yo atiendo, bueno, es una característica en realidad del paciente adulto mayor, la multimorbilidad que tiene. O sea, una cantidad de enfermos crónicos que tienen hipertensión, diabetes, obesidad. Por lo bajo, claro, estamos hablando de hipertensión, diabetes, obesidad, pero así de manera generalizada. Y súmale a eso que tenéis más de 65 años, que la edad por sí misma ya puede constituir un factor de riesgo. Entonces, claro,
tú tenías un paciente que cuando se infecta o cuando le pasa cualquier cosa de índole respiratoria, sea bacteriana o sea viral o sea lo que sea, ya está ahí en un escenario poco favorable. ¿Ah? Y en general yo tengo la impresión de que nuestros abuelos están mal cuidados, salvo situaciones excepcionales. Nuestros adultos mayores que asisten a los hospitales públicos no son adultos bien cuidados, en el sentido de que muchos de ellos no comen bien, muchos de ellos no tienen buena red de apoyo, la gente en salud pública en general tiene esos problemas. Entonces tú te encontrás con un sujeto No tienen un perfil de más como estilo de vulnerable vida de lo que saludable. debería. Claro, tú te encontrás con una especie de paciente que si tuviese la misma edad en otro país, a lo mejor no tendría la situación de tal vulnerabilidad que tenemos nosotros. Claro. Esa creo que es mi opinión, por lo menos del hospital público. Entonces, cuando te enfrentáis a ello, en un escenario como el que estamos ahora, claro que golpea mucho más fuerte. ¿Te das cuenta? Porque, en el fondo, el huésped, si lo queremos hablar en términos inmunológicos, el huésped está, digamos, más enclenque. En términos más caseros. Exacto. No, en pero términos muy interesante no eso, ¿no? inmunológicos. Porque la desigualdad se nos va a parecer igual, ¿no? Que al final hemos visto que la desigualdad va marcando la probabilidad de morir en esta enfermedad en el país por ahora. Claro. Eso es muy crítico, eso es muy Claro. Incluso Ahora, por eso te decía que mi tesis igual es contraintuitiva. Yo pienso que fíjate que cuando tengamos estas especies como de comparaciones con Italia, Reino Unido, Francia, España, cuando tú comparas esos países en términos de la mortalidad, por ejemplo, por el COVID con Chile, tú ves que esas naciones, en primer lugar, tienen un porcentaje importante de la población de cuarta edad, o sea, de 70 años para arriba, porque tienen la pirámide poblacional invertida. Nosotros no somos tan viejos, esa es la conclusión. En población, claro. Exacto. En términos de población, entre 20 y 25% de la población en Europa es de cuarta edad, ¿te das cuenta? Como de más de 70 años. Hay mucha población de 70 años. Eso uno. Por otro lado, los lugares en Europa, como son muy ocupados, es un lugar muy viejo, hay mucha cantidad de densidad de población en ciertas ciudades. Tú tenés que alguno de ustedes ha podido visitar otros países, se dan cuenta que las capitales clásicas en Europa están llenas de edificios, llenas, no hay espacio, prácticamente no hay casa, ¿verdad? Entonces las posibilidades de confinar a una persona o de aislarla socialmente de otra son muy limitadas. Eso por otra cosa. Y lo segundo es que ahí está la parte como en que nuestra situación precaria podría ayudarnos, que es lo que yo les muestro en la tesis contraintuitiva, que es que yo tengo la impresión que nuestro sistema de salud, como es tan deficitario, hace como una especie de, o genera una especie de poda biológica de nuestros enfermos respiratorios. Es decir, sin necesidad de COVID, a nosotros se nos mueren muchos enfermos en la estación marzo, mayo, hasta septiembre, sin COVID, porque les da influenza A, les da influenza B, les da el VRS del nieto, ¿verdad? Todos esos pacientes que no están en condiciones tan óptimas y no tienen las condiciones para enfrentar una enfermedad así, muchos de ellos no fallecen. Muchos de ellos fallecen sin COVID, ¿verdad? Europa no es así, ¿verdad? Los sistemas sanitarios de salud europeos son mucho mejores que los chilenos. Por ahí decía Mañalich que nuestro sistema de salud era mejor que el de Italia. Es una cosa pero impresentable, es una mentira pero el porte de una casa. Cuando tú veis todos los indicadores de Italia, el número de médicos, el número de kinesiólogos, el número de enfermeras, el número de hospitales, el número de cama UCI, el número de ventiladores, todo nos supera, ¿te das cuenta? En todo nos supera. O sea, las capacidades que tiene de responder a eventos así es muchísimo mejor que la nuestra. Igual ocurre en Francia, con un sistema de salud pública muy amplio, muy extenso en la sociedad, y Alemania, para qué decir. Entonces, ellos tienen una población adulta mayor que, entre comillas, el sistema sanitario de salud los trata mejor. Y entonces tienen mucho... Y como más sanos también. Mayor, o que no están tan sanos, pero están vivos. A nosotros ya nos habrían fallecido. Ya te creo cacho. que como ese perfil de gente más de riesgo. Claro, nuestra respuesta sanitaria, aunque es precaria, aunque puede ser precaria en términos de recursos y en términos del sistema en sí mismo, tiene esa ventaja en términos de contra quién estáis peleando.
Como que la gente que está ¿Cuál es el vuestro? sobreviviendo ahora está más preparada para enfrentar un... Exacto. Como Nuestro abuelo, alguna gente pasó muy fuerte. nuestros abuelos o se han muerto ya por una neumonía el año pasado, ¿verdad? O se van a morir este año por la neumonía de este año. ¿Ah? Los pacientes respiratorios crónicos que tenemos en los hospitales públicos, por ejemplo, en servicios de broncopulmonar o enfermos crónicos, son pacientes que o estuvieron a punto de fallecer el año pasado, o muchos de ellos este año es probable que fallezcan si se agarran una neumonía, un neumococo clásico, ¿te das cuenta? Entonces nosotros tenemos una especie de poda, yo te diría, epidemiológica, que tiene que ver con nuestro sistema de salud. ¿Cachai? Desgraciadamente eso no es como el mejor escenario, pero cuando midamos, creo, esto es una cuestión muy tentativa, mortalidad, y comparemos la mortalidad con otros países, a lo mejor no vamos a salir como con tanto personas fallecidas. Por coronavirus, pero Esto es una hipótesis completamente no evidenciada. Yo soy No, claro, es que como es una cuestión como se ve. experiencial. Claro, es lo que yo creo desde el punto de vista de la experiencia un poco. Lo que vivo como cada invierno, ¿te das cuenta? Claro. Oye, Martín, y como quizás cambiando un poco el tema, al final, como que entiendo que tú crees que puede no ser tan dramático el coronavirus por sí solo, como ya lo es, lo dramático que es el invierno siempre. Claro, exactamente. El invierno siempre pero mi punto es en términos de mortalidad. De mortalidad, de mortalidad, de letalidad en el adulto mayor, en el adulto respiratorio crónico. No en términos del colapso del sistema, de las consultas, de la necesidad. Todo lo demás vamos a comportarnos como en realidad la pandemia hace que los países se vean. Va a aumentar la cantidad de camas, más, ¿no? Porque no tengo esa capacidad de respuesta. Exacto. Yo te digo solamente en mortalidad en este grupo específico. Es que como que yo tengo ahí una intuición que puede que esté completamente errada, pero me ha dado vuelta esa intuición estos últimos días. ¿Has soñado con eso? Prácticamente. Oye, y cambiando un poco el tema, hablando más de vuelta del rol del kinesiólogo, en esta como aumento exponencial de la demanda en camas respiratorias en el hospital, ¿cómo qué conocimientos crees tú que debiera manejar un kinesiólogo de sala para poder abordar de buena manera esta como crisis que se viene por ambos lados, por lo que comentáis tú? Es una pregunta como bien interesante, porque en el fondo es una pregunta tal vez hasta como curricular, si tú querías hablar, ¿no? Uno podría llevarla como a una cuestión de cuál es el currículum de un kinesiólogo para poder egresar y para poder desempeñarse en una situación como esta, ¿verdad? Ahí es atendible, yo creo que la formación de un kinesiólogo a nivel como no especialista no debería perseguir que el perfil de egreso de este kinesiólogo fuese un gallo con un gran dominio de temas como ligados a la ventilación mecánica y cosas así, ¿te das cuenta? Porque no tiene sentido. Yo creo que el camino hacia la especialización es una cuestión innegable hoy en día, ¿verdad? Pero o sea, de egresado, no durante la formación como curricular. Exacto. Sin embargo, ahora yo creo que este tipo de crisis en el fondo nos hacen pensar en cuestiones mucho más profundas que meramente la cuestión del conocimiento de una profesión o del conocimiento disciplinario de una profesión. Finalmente, cómo esta especialización o digamos, como el camino hacia la especialización hace que haya ciertos profesionales que aparentemente no puedan desempeñarse en un área o en otra, porque están tan especializados que sienten, o ellos no se sienten capaces de poder volver y retrotraerse a las habilidades o a los saberes que tenían en un inicio, o en realidad el sistema los deja de lado porque no tienen tal o cual curso, ¿te das cuenta? Porque no tienen tal y cual formación. Yo encuentro que hoy en día en situaciones de pandemia, a mí siempre me ha interesado que un kinesiólogo que se sitúe en un escenario así pueda de alguna manera reconocer primero qué es lo que no sabe, más que qué es lo que sabe. Yo creo que desde ese punto, como una cosa más reflexiva, me parece que es mucho más interesante
cuando llega un kinesiólogo a un hospital, a una sala común, es importante, y se ve con cuestiones de complejidad mayor, es importante saber en qué él en realidad va a decir, no, hasta acá llego, hasta acá no más. Claro. ¿Ya? Entonces, y por cierto, que yo tengo la impresión de que toda esta gente que va llegando nueva al hospital, ese es mi perro. Cállate, Oli. Igual es parte del programa, ¿no? La idea de este programa es no salir a un estudio a grabarlo, así que hacerlo desde las casas. ¿Qué pasa? Hashtag me quedo en casa, Claro. El imponderable es parte de. Claro. Es parte, digamos, de ¿cómo se llama? Del itinerario. Claro. Bueno, entonces hay que... Vuelvo sobre el tema. Es importante que un kinesiólogo en sala sepa más o menos él qué es lo que no sabe. Que sea como que sabe. ¿Ah? Y ahí, por cierto, que es muy importante las comunidades de aprendizaje, el diálogo dentro de la profesión, que es lo que hablábamos en un comienzo, porque es evidente que van a haber kinesiólogos que van a tener que ir a atender cuestiones mucho más complejas del ámbito de su competencia. Claro. Pero ahí está un poco el desafío como comunidad práctica de poder dialogar y aprender en el ámbito práctico cosas que habitualmente no fueron satisfechas a nivel curricular en un inicio, pero que uno también tiene que aprenderlas en lo práctico, y a lo mejor este tipo de momentos también es como para tener una disposición a hacer un poquitito de esfuerzo y ir ahí y estar con tu colega, con tu compañero kinesiólogo que te ayude un poco, y además que como motivarte tú a tratar de poder aprender nuevas cosas, ¿cachai? Claro. Por ejemplo, en ese ámbito, porque leyéndote, hay como un espacio del conocimiento especializado y no especializado. En el no especializado me suele entender de que hay elementos como de trabajo en equipo o de colaboración, que si no es paso a aprender, más allá de tomar el curso de liderazgo, sino que sería como aprender cómo trabajar en equipo, ¿no? O cómo trabajar con... Bueno, yo tengo la impresión, y eso se estudia harto en educación, pero el aprendizaje es una cuestión eminentemente afectiva. La disposición a aprender y las posibilidades de aprender de una persona cuando está involucrada afectivamente con aquello que quiere aprender son prácticamente ilimitadas. El punto es cuando uno tiene que aprender cosas que en realidad no tiene esa conexión afectiva, no quiere aprender aquello, no tiene un interés genuino. Pero si hay una disposición, yo creo que todas las personas, en realidad, y así lo muestran por el mundo de la educación, por lo menos, que yo también formo parte de ese, muestran que las posibilidades de aprendizaje son enormes, ¿te das cuenta? Entonces, como que en este momento también uno enfrenta la crisis con cuestiones que son más, como se suelen llamar, competencias más generales, que no son tan específicas en ese porque perfectamente un kinesiólogo que tenga una especie como de anhelo y ganas de formarse en neurokinesiología y esté trabajando en un hospital público, tenga que para este tipo de escenario volver sobre pacientes respiratorios, porque así lo va a demandar la gran cantidad de pacientes, ¿verdad? Es lo que me va a pasar a mí un poco. Como por ejemplo le va a pasar a la trinieso. Sin embargo, por ejemplo, nosotros en nuestro hospital, yo que soy uno de los viejos, entonces estoy juntándome con ellos y estamos haciendo reuniones por Zoom y estamos ahí conversando cuestiones para poder como manejar todas esas cuestiones que no es que ellos no las sepan porque no tienen como, no sé, no la aprendieron, sino que simplemente porque no tuvieron el interés de formarse ahí nomás, porque las personas tienen diferentes intereses, ¿te das cuenta? Sí. O se olvida igual, o sea, por ejemplo, en mi caso, yo llevo como 5 años no viendo pacientes respiratorios complejos, por así decirlo, entonces pasar de un día a otro a eso, obviamente va a requerir una preparación previa y como remover cosas que yo aprendí, competencias que tuve y que no he usado nomás. Bueno, es así un poco la práctica, porque uno va aprendiendo cuestiones que va haciendo también, si no hace muchas cosas de las que aprendió, es difícil que las logre como incorporar así automáticamente o en lo más inconsciente. La memoria es frágil. Claro, absolutamente. En el campo más especializado,
¿Cuáles son los temas que te piden? No sé si inmediatamente pasa como un Mira. tema que están diciendo como, oye, tenemos que ver eso, empezar a conversar esto, sí o sí. Claro, la ventilación no invasiva es un tema muy importante ahora, porque los hospitales públicos están moviendo el equipo de ventilador no invasivo para sala, ¿verdad? Perfecto. Lo están Claro. utilizando en sala. Ese escenario y ese panorama en realidad es más bien, digamos, reciente, porque Claro. los ventiladores no invasivos en clínicas de Chile no salen de las UPC. En muchos hospitales Claro. públicos están diseminados por unidades de mediana o baja complejidad, ¿ah? Desde urgencia, cirugía, medicinas, médico quirúrgico y todo eso. Entonces ese es un gran tema para el kinesiólogo hoy en día porque hay una especie como de conexión entre la terapia ventilatoria y el kinesiólogo respiratorio que es fuerte. Y Eso va. que claro, uno necesita y eso va. Y ahora, más aún necesita ahí un conocimiento fino porque como muchos, o no sé si ustedes saben, muchos ya saben, la ventilación no invasiva está considerada como una terapia de alta propagación del virus, ¿verdad? Porque Claro. alto riesgo, porque en el Claro. fondo tú disemináis una cantidad enorme de partículas con el virus, ¿cachai? Que van en la aspiración, en las gotitas de salida. Entonces, aparte de esto, Ejerce sobre la vía aérea. claro, ahora tú ya no tenés que tomar una decisión considerando una variable extra, que es que aquello que usas habitualmente y que aparentemente servía mucho y es muy útil para algunas descompensaciones, ahora hay que meter a la ecuación de que es altamente diseminador de infección. Entonces hay que elegir mejor al paciente, ¿verdad? Hay que saber a quién vaya a ventilar y a quién no, y en qué condiciones, cuáles son las condiciones para poder ventilar no invasivamente a un paciente. De manera no invasiva. Claro, porque ahora, claro, si tenía un paciente un paciente con COVID y queréis ventilarlo y resulta que no están las condiciones de la sala o de aislamiento mínimamente necesario y vaya a ponerte a ventilarlo y va a exhalar el gallo por la misma máscara y va a contaminar todos lados, resulta que vaya a andar prácticamente haciendo una exportación de virus por el hospital. Entonces no es la idea esa, ¿te das cuenta? Claro. Oye, Martín, una pregunta, mira, ¿cómo crees tú que podemos orientar la toma de decisiones como y la comunicación entre el equipo médico y no médico quizás en el contexto de esta crisis y lo que hemos estado conversando? Un poco como los pacientes con COVID o los respiratorios crónicos descompensados que van a estar en el hospital y todo. Mira, a ver, puedo contar ahí mi experiencia personal. Yo tengo muy buena relación en general con los médicos, muy buena relación, siempre la he tenido, siempre he cultivado una buena relación con ellos. ¿Premio al mejor compañero? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Premio al mejor compañero? Claro, tanto así que converso bastante con ellos y todo, como siempre he entrado en una cosa bien dialogante con ellos, ¿ah? Como presentar, mira, esto es lo que yo creo. Como no, nunca me he presentado ante ellos como alguien que quiera, de nuevo, cercar su parcela de acción y no te metáis acá, yo no me meto allá. No, yo trato de conversar con ellos, de plantearle como la posición que me parece que desde mi área de competencia puede ser la mejor para el enfermo y converso sin ningún problema desde ese punto de vista. Yo creo que esa es una de las habilidades importantes que tenemos que desarrollar los kinesiólogos, porque es importante conversar hoy en día con todos. Hoy en día creo que la solución está, desde mi punto de vista por lo menos, está en poder integrar las opiniones de la mayor cantidad de gente para la toma de decisiones, porque lo que sabemos es que sabemos muy poco. Esa es la certeza que tenemos hoy en día, que sabemos muy poco. Sabemos como que hay algunos datos epidemiológicos, por allá por China, por Reino Unido, por Estados Unidos. Tenemos datos recientes, modelamientos matemáticos de cómo se va a comportar la enfermedad y todo, pero es todo incipiente, ¿te das cuenta? No se han cruzado muchas variables, no se han hecho suficientes estudios, no sabemos qué consecuencias va a dejar el virus en las personas que se sanan. Hay una pila de cosas que no sabemos. Lo que sabemos es que no sabemos, ¿verdad? Entonces, para poder operar bien en ese escenario, es importantísimo poder, en el fondo, confrontar al máximo las posiciones que uno cree que son las más confiables con otras que ojalá
aporten y muchas veces confronten lo que tú crees que es lo más confiable, ¿ya? Y de esa manera, en el fondo, la decisión es lo más consensuada, lo más, digamos, ponderada y evaluada con el resto del equipo. Yo sugeriría como esa una estrategia, ¿te das cuenta? Como la decisión lo más, digamos, democratizada posible. Claro. Mm. Bacán. Bueno, no sé si hay algún punto, Trinidad, vamos como a dar una vuelta más, o ha estado bastante cerradito como partimos, ¿no? Sí. Hospitalizado, hablamos de personas crónicas, hemos hablado también de cómo cambia el criterio de decisión, pero también ahí yo tengo un punto, ¿no? Es que primero hablamos de cómo trabajar con la comunicación, ¿no? Como en la toma de decisiones. Hablamos también del riesgo de mover el COVID, usamos como indicación mecánica, como una nueva variable en la toma de decisiones. ¿Habrá otro punto más que podamos como considerar, dado que el COVID afecta más a personas con enfermedades, con comorbilidades, personas mayores, perfil muy parecido al que tú decías? ¿Hay otra variable que podamos considerar, aparte de las que ya dijimos? O sea, yo creo que hay una variable que es importante considerar para nosotros mismos. Pues esto es una impresión también que puede ser muy subjetiva. Creo que los kinesiólogos no somos tan buenos para manejar el tema del aislamiento y todo ese tipo de cosas. O sea, como que esto es una pega que asumimos que es de la enfermera, y hoy en día, o sea, hay cuestiones que no tienen que ver con, ¿cachai? Que no tienen que ver con que si te gusta ponerte el guante, si te gusta ir con zapato de goma, si te gusta ponerte la mascarilla. No, aquí no es un gusto, ¿te das cuenta? Aquí ya, y tenemos que... Estoy hablando como de los equipos de protección personal, ¿o no? Claro. Empezar a ocuparlos y el hábito de, no solamente como conocerlo. Exacto, acá tenemos que hacerlo, acá tenemos que mover nuestro estándar medio relajado, zapatillento, ¿verdad? Así como con ropa media hip hopera en el hospital, toda la cosa, a ponernos serios en ese ámbito, serios, porque salir con una zapatilla, con un infectado, significa que tú que sacáis tu zapatilla del hospital y la podías esparcir, pero por todo el mundo, ¿te das cuenta? Claro. No solo a tu familia, sino que a gente que... Entonces, hay que nuevamente ahí como adecuar el estándar, que en kinesiología, por lo menos yo y mucha gente que he observado, somos bastante más relajados, porque en realidad no tenemos no hay muchos kinesiólogos que trabajan en el departamento de IAS de los hospitales, claro, ¿cachai? Infecciones asociadas, nos lavamos las manos y todo eso, pero no... Solo un paréntesis, recordar que era IAS, ¿cierto? Infección asociada a atención. Infecciones asociadas a atención de salud, claro. Hay gente que puede no entenderla. Claro. Por ejemplo, nosotros trabajamos con pollo, o sea, nosotros nos puede saltar en cualquier momento un pollo. Imagínate que ahora nos salta un pollo a los ojos, o sea, ¿te das cuenta? Ahora tenemos que saber, bueno, siempre lo debiéramos haber usado, las gafas, pero ahora tenemos que usarlas más que nunca, ¿verdad? Ahora tenemos que cubrir el pelo, tenemos que ponernos nuestra mascarilla, que es una mascarilla especial, ¿verdad? Tenemos que ponernos el traje entero, tenemos que no usar ojalá el mismo zapato con que llegamos al hospital e irnos con el mismo zapato después para la casa. Entonces, ahora estamos con un estándar como de higiene, en el sentido como de antibacteriano, antiinfección, mucho más alto. Y eso esta pandemia nos llama como a modificar sustantivamente ese tipo de conducta a los kinesiólogos, por lo menos. Claro. Oye, Martín. Dime. Me parece muy bueno todo lo que comentas y queríamos pedirte si es que pudieras hacer como un resumen de lo que hemos conversado, así como 3 puntos claves que crees tú que son relevantes a destacar en la conversación que hemos tenido hoy día. A ver, yo creo que una de las cosas importantes que pasa hoy en día actualmente, sobre todo con el contexto de pandemia, que es lo que yo quise poner ahora en esta conversación, es, digamos, invitar en general a la gente, a los kinesiólogos y en general a la gente que se está formando en kinesiología, a salir de esa idea como de que este es mi territorio y mi parcela de conocimiento, porque en realidad acá la cuestión del trabajo en equipo hay que vivenciarla y experienciarla más que nunca, y en realidad disponerse a conversar con la gente y confrontar las posiciones, porque es la única manera de hacerle frente a una toma de decisión que va a ser muy compleja. Eso creo que es muy interesante, ¿no? Y ahí hay que desarrollar todo tipo de habilidades de comunicación, de diálogo, de conversación, y también de disposición a la crítica, porque puede ser que perfectamente un sujeto
que sea de una disciplina no kinésica cuestione y critique alguna de tu accionar. Y eso me parece incluso hasta deseable que ocurra, entendiendo la crítica como un valor como positivo. Constructiva, claro. Exactamente. Armar ese ambiente, para que pase Claro. así. Lo segundo que tratamos de hablar es un poco, es como esta invitación también a la gente que a lo mejor va a ser llamada en esta situación de crisis a no insegurizarse y no volverse como loco porque no se ha desempeñado en esta área, porque en general este tipo de situaciones yo creo que también se pueden ver como una oferta para que uno en realidad en la práctica pueda desarrollar algunos aprendizajes. Y el aprendizaje práctico, por lo menos yo que me dedico también al tema educativo, créanme que es una cuestión como culmine en el proceso de aprendizaje de las personas luego de su formación universitaria o de cualquier formación como de educación superior. Entonces la invitación es tratar de que los grupos en la práctica ahora instalen ciertos modos de aprender, de juntarse, de conversar y de abordar ciertos problemas que son locales, porque, digamos, cada hospital tiene sus complejidades y tiene sus cuestiones que uno las va conociendo en la medida en que está ahí. Claro. Eso sería un segundo punto que podría instalar. Sí. Y el tercer punto, que es lo que me pidieron, el tercer punto, bueno, mira, podría ser que, a ver, es difícil ese tercer punto, porque estoy como en la duda, en si en realidad, Es un punto. en realidad, porque hablamos al final de la ventilación no invasiva y algunos procedimientos que eran más complejos, y no, yo creo que en realidad podríamos resumirlo en 2 puntos nomás. Perfecto. Muy bien, no es necesario 3. No es necesario un tercer punto, porque creo que esos 2 elementos me parecen más clave a mí. Ya, sí, claro. Bacán. Está bien. Bacán. Súper. Tenemos una última pregunta para ti. Esto me acaba de ocurrir. Te acabo de ocurrir. ¿Qué serie le podrías recomendar a nuestros telescuchas, televidentes? No sé, Hoy en día que estamos todos confinados, estamos recluidos. Bueno, yo Por les eso cuento mismo. una anécdota. A mí me gusta, con mi esposa, nos gusta mucho hacer deporte. Ya. Y obviamente no podemos hacer deporte. De hecho, a la gente que pillamos en la calle, que anda trotando por ahí, lo echamos, pero de una patada a la cara. Pero también yo tengo conciencia de mis niveles de ansiedad y de mi cuestión mental asociada de estar encerrado en la casa. Cualquier persona, yo creo que pueblo. Así que nos compramos una trotadora. Muy bien. Tengo una trotadora en la casa y en realidad la he hiper utilizado. No recomiendo que se la compren si no tienen plata porque no es nada barata, pero es una buena opción. Y terminé una serie que les recomiendo full. Creo que una serie de culto, es una de las mejores series que yo he visto lejos, si no la mejor. Desgraciadamente no está en Netflix, está en HBO, se llama The Wire. Es una serie como del año 2000 de HBO que cuenta un poco el problema que se da en una zona de Estados Unidos con el tráfico de droga de Baltimore, una población que tiene harta población afroamericana, y de cómo esta cuestión prácticamente se ha imbricado en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Te das cuenta? Entonces, como que trata cuestiones que aparentemente serían hace 20 años atrás, pero están presentes hoy en día y están muy bien tratadas. Creo que está al nivel de Breaking Bad, al nivel de Game of Thrones, de ese nivel. Y a mí personalmente me gusta más que esas dos, pero la recomiendo. ¿Es tu serie favorita? Yo creo que es como top 1, top 2, creo. Me encanta. Nivel. Unos personajes, pero que son increíbles. Así, como que esos personajes que cuando se mueren, tú que hay como en un luto. Como que, ¿verdad? La pérdida. Un luto ficcional. Así estamos con Ned Stark, claro. Esa recomiendo. Ya, perfecto. ¿Y medida de autocuidado favorita en el hospital? A ver, yo creo que hoy en día en el hospital de nosotros estamos tratando de trabajar en la creación de mascarilla y todo ese tipo. De hecho, vamos a andar casi como un buzo de... Claro, vamos a andar con el snorkel y como un buzo.
porque necesitamos En eso. cualquier momento nos tiramos a la piscina. Yo tengo la impresión de que una medida muy favorita para mí son las gafas, porque tuve la experiencia de haberme salpicado en estos años una secreción de un paciente con VIH y estuve 30 días en tratamiento antiviral de protección que te da, y eso fue porque en realidad no tomé los recaudos, ¿verdad?, necesarios, y me saltó un pequeño pollito en el ojo y me tuve que ir con 30 días a tomar 5 o 6 pastillas antivirales diarias. Me tomaron como 6 VIH en un año de exámenes. Por suerte salió todo negativo. Pero el tema de los ojos, ¿te das cuenta? Uno de repente como cubrirse eso, uno se pone la mascarilla en papel, pero en realidad los ojos no se los cubre y nosotros como que andamos ahí cerquita de los ojos nos pueden saltar muchísimo. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Martín. No sé si quieres, por nosotros agradecerte, la conversación estuvo muy buena. Creo que abarcamos muchas cosas, más allá de como solo ser hospitalizado, sino que hablamos de la disciplina nuevamente. Y claro, creo que eso está muy bien. Bueno, también agradecer, qué bueno que tengan estas iniciativas, son interesantes, a mí me gustan los programas de conversación y en realidad me gustan mucho cuando tú tratas la profesión y no la tratas como si fuese una cuestión meramente técnica. Y creo que eso es interesante de conversaciones de este tipo, que es que cuando tú conversáis con un colega y ampliáis un poquitito más la perspectiva, aparece la dimensión no técnica de la profesión, que a mí me parece que es tan importante, o a veces más importante, que la dimensión técnica. ¿Ya? En cualquier momento filosofamos de la ciencia, entonces. Ah, bueno, ok. Se viene, puede venir el programa especial Filosofía de la Ciencia. Ese podría ser interesante. Muy bien, muy bien. Sí, ¿Trinidad, quieres cerrar con algo? No, o sea, bacán, muchas gracias Martín por la conversación. Y me gustan mucho tus reflexiones, por eso creo que es bacán que lo hayamos podido conversar, la propuesta que hace y cómo crees lo relevante que es el poder conversar y el asumir que uno no sabe en ciertas instancias es súper importante, entonces bacán destacarlo. Bueno, qué bueno que sea así, bacán. Oye, y no me puse corbata y todo, la Trini me había dicho que me pusiera casi corbata. No te preocupes. Hacerla como de lector de noticias, ¿ya? No. Faltó el flash. No es necesario. Ese outfit no fue conmigo, ¿ah? Que esa es la gracia del programa, ¿no? Este programa lo que buscamos es que la gente se paguen a su casa, las personas que pueden, y por eso desde cada casa, desde del atuendo cada uno puede presentarse. Con la invitación de Martín, les invitamos a que pongan sus comentarios. Ya al principio respondimos las primeras preguntas a Jorge, a Martín le va a tocar responder las que vengan para este programa, así que haremos contacto contigo cuando tengamos las preguntas. Recuerden, pueden ser en todos los comentarios, Facebook, YouTube, en Instagram también pueden hacerlo, tenemos los canales abiertos para eso y estamos recopilando las preguntas. ¿Y Twitter? Y Twitter, tenemos Twitter también. Y recuerden que ya el programa anterior y este está por podcast. Va a estar el link en la descripción de este programa. Qué buena, yo quiero escucharme porque a veces encuentro que mi voz es impresionantemente distinta a la que yo creo. como que sueno como gangoso. A todos nos pasa. Sí, es muy distinto. Con la percepción del sonido. Solo como recomendaciones, le vamos a dejar un link de un panel de análisis, fue el panel que pusimos al principio, nos muestran las estadísticas, cómo está el país con el COVID-19. Eso lo generó una docente, una académica de la Escuela de Salud Pública de Chile. Así que lo pueden revisar y nos siguen, ¿ya? Eso, les invitamos a ver los siguientes programas. Muchas gracias, Martín. Y les esperamos en el siguiente capítulo. ¿Ya? Que estén muy bien. Adiós. Chao. Chao. Gracias por escuchar a KineoBit. Te recordamos que sigas a nuestras redes sociales del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile, ya que subiremos más capítulos.